Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches como siempre, ya lo sabes. Soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, Headhunter y consultor de recursos humanos. Y hoy vengo a hablar contigo de un tema que seguramente te habrá pasado alguna vez, te habrás planteado o te habrán propuesto. Y estamos hablando directamente de lo que son las preguntas que no se deberían responder en una entrevista. Preguntas que no se deberían hacer primeramente, si eres un buen profesional. Y segundo, si te las hacen, ¿qué deberías decir? ¿Cómo deberías actuar? ¿O cómo debería responder ese tipo de preguntas? Recientemente vi una publicación en LinkedIn de una chica a la que le preguntaron directamente por su edad en la entrevista. Al negarse a responder a esa pregunta, el consultor o el director en este caso, o la persona que llevaba la entrevista, dio por zanjada esa entrevista y por lo tanto esa chica fue descartada. Claramente es una situación muy violenta, es muy agresiva, ya que no sabemos nunca cómo actuar ante esas situaciones. Primero de todo os voy a contar que este tipo de preguntas no son ilegales. Se pueden hacer este tipo de preguntas. Puedes preguntar acerca de la situación personal de una persona, su edad, puedes preguntar acerca de su origen étnico, por ejemplo, de qué país viene. Puedes hacer este tipo de preguntas. No son ilegales. No hay una ley que prohíba hacer estas preguntas. Por lo tanto, se pueden hacer. ¿El problema cuál es? Principalmente el problema reside en la discriminación que se puede generar por este tipo de preguntas. Tú notas también un poco en una entrevista si alguien te dice, oye, por cierto, ¿tu acento de dónde vienes? Pues mira, soy argentino, o soy venezolano, o soy gallego. No hay ningún problema. Pero en este caso, el que te discriminen o el que te descarten por este tipo de preguntas, eso ahí sí que entraríamos en un tema legal. La Constitución española marca directamente que todo lo que sea una acción que suponga una discriminación es ilegal. Y por lo tanto, en este tipo de situaciones, cuando te hagan una pregunta en una entrevista, por ejemplo, ¿qué edad tienes? O cuál es tu situación personal, si eres padre, eres madre, si quieres serlo, de qué país vienes, por tu orientación sexual, si militas en algún partido político, preguntas que puedan ser de índole más personales y que no tengan que ver directamente con el desarrollo de tus buenas funciones laborales, se podrían considerar preguntas que son discriminatorias, ya que a causa de la respuesta que puedas dar podrían descartarte o no descartarte. Por lo tanto, ¿qué hacer en esas situaciones? ¿Qué hacer cuando te encuentras en una entrevista y de repente te hacen algún tipo de pregunta que podría ser susceptible de ser discriminatoria? Muy sencillo. Primero de todo, valoremos si nuestra respuesta puede ser discriminatoria. A lo mejor están buscando a una persona que no les importa que tenga hijos. Por lo tanto, la pregunta de, oye, ¿tienes hijos? ¿Tienes familia? No necesariamente tiene que ser discriminatoria, pero sí que es verdad que vosotros mismos notaréis en una entrevista si una pregunta se hace con intenciones de saber más de ti de lo que deberían saber, o si simplemente es una pregunta por cordialidad y por empatizar, porque a lo mejor yo tengo hijos y por lo tanto te puedo preguntar, oye, ¿tú tienes hijos? Porque yo tengo 2 y voy fatal con mis tiempos, por ejemplo. Pueden ser preguntas que sean empatizadoras, no necesariamente os cerréis a no responder ninguna. Vosotros tenéis que valorar. En este caso, ¿qué respuesta deberíais dar? ¿Qué tipo de respuesta se tiene que dar en estas situaciones? Es muy sencillo. La respuesta principalmente sería, ¿realmente es vinculante para la posición? ¿En qué me afectaría esta pregunta para mi desarrollo y mis competencias y mi día a día? Fijaros la diferencia. Si le preguntáis si realmente es vinculante esta pregunta para la posición o si realmente afectaría en vuestra predisposición para trabajar o en vuestras funciones, entonces preguntadle el por qué. Una pregunta, ¿el tema de la edad es importante para esta posición? No es importante, simplemente es por saber, por tal. Vale. ¿El tema de la edad es importante en esta posición? Bueno, sí, es que estamos buscando un perfil de X años, por ejemplo. Un consejo que también os puedo dar y que algunas personas están haciendo es la de grabar la entrevista. Grabar la entrevista con el móvil es pedirle, oye, perdona, ¿te importa si grabamos la entrevista previamente por el móvil? Más que nada porque me gustaría tener un registro de cómo lo hago, de mis respuestas o de mi feedback, por ejemplo. Ahí el consultor os puede dar permiso o no. Si os dice que sí, no hay ningún problema. Podéis grabar la entrevista con el móvil e incluso podéis utilizar esa grabación en caso de que sea una situación que os pueda discriminar posteriormente, porque al final muchas veces se queda con la anécdota de decir, oye, me han preguntado la edad y me han descartado. No ha habido una prueba real que demuestre ese descarte. ¿Qué preguntas no se pueden hacer? Pues como os decía, todas las que tengan que ver con temas personales. Desde vuestras tendencias sexuales, vuestras orientaciones, desde qué partido militáis, si sois de izquierdas, de derechas o no, vuestro peso, vuestra edad, por ejemplo, si tenéis hijos o no tenéis hijos, si tenéis intención de tener hijos o no tenéis intención de tener hijos, si tenéis pareja o no tenéis pareja. Todo lo que tenga que ver con algo personal que no vaya directamente relacionado con el tema laboral es una pregunta que puede llevar a cierta discriminación. Por lo tanto, tenéis derecho a no responder a esa pregunta. Así de fácil. También os digo una cosa, una empresa que por ejemplo os pida la edad y si estáis casados o tenéis hijos y le digas que no quieres responder a esa pregunta y te descarte, tampoco es una compañía en la que te valga la pena trabajar. También te lo digo, o sea, es un consejo. Una empresa que valore más tu situación personal actual que tu aportación a la empresa real, tu valor, tu estrategia de posicionamiento o las habilidades que puedes aportar,
no es una empresa digna de que alguien como tú trabaje para ella. Con lo cual casi es mejor que os hagan estas preguntas y que directamente descartéis vuestra posición, que digáis, mira, veo que es un tipo de compañía que se centra más en los aspectos personales que no profesionales, con lo cual no estaría realmente interesada en esa posición. También vosotros tenéis que entender vuestra necesidad real del mercado y vuestra posición personal. Pero a priori son respuestas que no se deberían dar. No porque no se pueda preguntar esas preguntas, sino porque conllevan una discriminación, y eso sí que es ilegal. La parte de discriminación, no la de preguntar. Preguntar se puede hacer. Lo que no se puede es discriminar por la respuesta que se dé. ¿Vale? Cualquier necesidad que tengáis, cualquier pregunta, cualquier duda, no sé si os ha pasado alguna vez, si os habéis visto influenciados en este tipo de preguntas, si os ha afectado directamente o no, pero si habéis tenido este tipo de problemas, por favor, recordad que la pregunta se puede hacer, se puede preguntar sobre la edad, lo que no se puede es discriminar por la edad, ¿vale? Se puede preguntar por los estudios, no se puede discriminar por los estudios, se puede preguntar por si tienes familia, no se puede discriminar porque tengas familia, se puede preguntar por la nacionalidad, pero no discriminar por la nacionalidad, ¿de acuerdo? Recordad este tipo de situaciones en las entrevistas futuras que podáis tener, y para cualquier necesidad estoy a vuestra disposición. Un abrazo como siempre y cuidaros. ¡Chao!